Antes de concluir con el don de la palabra hecha historia, aquel homínido pensante expresaba mediante gestos, señas, signos y sonidos sus vivencias, en una progresión que iniciaba la redención de su conciencia de la brevísima fugacidad del presente hacia el acontecimiento existencial maravilloso de la apropiación de lo pasado y la proyección al porvenir, determinantes del horizonte infinito de posibilidades existenciales de su ser cultural, adueñándolo de su destino y dotándolo de la capacidad sublime de poder trascender la circunstancialidad de su existir hacia una plenitud existencial intuida, pero todo el tiempo posible, cierta, pero persistentemente inalcanzable, vivida, pero por siempre aspirada, que expresada por la esperanza y resumida en la fe, posibilita el acontecimiento cultural humano. Porque, en su esencia, el quehacer cultural no es sino un acto maravilloso de esperanza y de fe, en encontrar el ser humano la verdad de su existir, en no extraviarse del sendero moral y, sobre todo, en el poder encontrar a Dios. Por eso, cuando en los albores de la civilización griega, aquellos que se maravillaban ante los relatos de algún Homero, volcaban en sus conciencias el porvenir hecho pasado, el cuestionamiento moral y el trascender los tiempos hacia un acontecimiento existencial superior llamado humanidad, expresaban desde la simpleza de aquellos asombrosos actos narrativos la facultad humana que lo resume todo, la capacidad de soñar. Y es que eso es el ser humano, un hacedor de sueños. Por ello la prosa elocuente, la poesía hermosa, la música sublime, la escultura soberbia, la pintura portentosa, la arquitectura majestuosa, las letras prodigiosas, la fotografía asombrosa y la videografía contemporánea verdaderamente maravillosa. Al final, todo ello conforma un mismo proceso y acontecimiento existencial, desde aquellos que con ocres pretendían en cuevas robarle estampas a la realidad, los que recreaban con palabras las realidades vividas, a los que con bicromatos, nitratos y cajas mágicas se apropiaban de las almas de las personas, hasta los hacedores mágicos de mundos y realidades de hoy. Apenas existe un paso tecnológico gigantesco, asombroso y maravilloso, ciertamente, pero la necesidad expresiva, la cualidad artística, la actitud de asombro y la voluntad de trascendencia ante el acontecimiento existencial
siguen siendo esencialmente los mismos. Por esas y muchas más razones artísticas, tecnológicas, culturales, filosóficas y sociológicas, la cinematografía y la videografía constituyen un hito fundamental en la historia cultural de la humanidad, ya no solo robándole el ser humano estampas a la realidad para apropiarse del mundo, sino creando realidades y construyendo sus propios mundos. En un quehacer que apenas inicia y que habrá de escribir otra historia humana, sin olvidar que en el fondo seguimos siendo el mismo torpe homínido aquel, solo que con un tantito más de oportunidad existencial. De todo ello, la potencialidad artística, el poder cultural, la responsabilidad social y el deber ético del creador videográfico, artista, hacedor de realidades, constructor de mundos y concretador de sueños.